Buenas noches, compañeros y profesor. A nosotros nos corresponde el taller número 7 con el tema del protocolo de riesgo por tentativa de suicidio según el MEP. Ahora bien, primero vamos a hablar qué es el suicidio. Y esto es toda acción que realiza un individuo cuya finalidad es acabar con su vida. Ahora bien, están las etapas del proceso suicida: la fantasía o ideación suicida, amenaza suicida, gesto suicida, tentativa o intento suicida y el suicidio consumado, que más adelante se va a hablar de este. Ok, ahora les voy a hablar acerca del marco legal vinculante, que esto viene a ser como una base de todos estos protocolos. Y el primero de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y en el artículo 3 nos indica que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona. El segundo es la Constitución Política de Costa Rica en 1949 y en el artículo 11 nos dice que la vida es inviolable. Luego el tercero es el Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 11 se nos indica que toda persona tiene derecho a la protección de la honra y de la dignidad. Y por último tenemos la Convención de los Derechos de los Niños. Este nos indica que los niños y las niñas tienen derecho a desarrollarse física, mental y socialmente en un entorno protector que les defienda. Ahora, de la mano con el marco legal están los enfoques rectores. El primero de ellos son los derechos humanos. Estos son universales. En estos encontramos el derecho a la vida, el derecho al acceso de salud y el derecho al estudio. Seguidamente tenemos el género sensible, que nos indica que independientemente de la identidad que se tenga, merecemos vivir plenamente. Luego tenemos las diversidades, que estas son las características personales específicas de cada uno de nosotros, que es lo que viene y nos hace seres únicos. Luego tenemos la inclusividad, que esta nos dice que las diferencias no deben constituir un rechazo. Y luego la interculturalidad, que estos son actividades afirmativas con el fin de poder em, desaparecer la brecha que existe entre las diferentes razas. Ok, ahora sí, el protocolo ante ideación o tentativa de suicidio en los centros educativos. Em, en primer lugar, se debe llamar sea a la madre, padre o encargado del o la estudiante para informarle de la situación y esto debe ser en presencia del estudiante. Seguidamente, em, se debe abordar al estudiante y se le debe hacer como Una evaluación. una evaluación, sí, perdón, es que se me fue la palabra. Y una vez que se haga esta evaluación, entonces, como tercer paso, el centro educativo debe hacer una referencia al centro de salud más cercano y la referencia debe indicar de manera clara y directa lo que se haya recaudado en la evaluación que se hizo anteriormente. Ahora sí, los dejo con la compañera Angie. Muy bien. A mí me disculpan la voz, es que anda un poco afectada. Vamos ahora a mencionar algunos aspectos importantes ante la identificación de tentativa de suicidio en estudiantes. Bueno, ante estas situaciones, lo primero que debemos hacer es llamar al 911 inmediatamente. Y bueno, vamos a solicitar que se nos mande una ambulancia para así, posterior a esto, trasladar al estudiante al centro de salud más cercano. Seguidamente, se debe informar a los padres de familia para que ellos hagan el acompañamiento de la persona afectada hacia las instalaciones del el hospital más cercano, la clínica o el IVAIS, ¿verdad? Según sea el caso. Ahora bien, si los padres de familia o encargados simplemente no logran, por diversas razones, las circunstancias que sean, eh, perdón, hacer este acompañamiento, eh, le va a corresponder a ya sea a un profesor o al personal administrativo de la institución educativa acompañar al estudiante a el hospital. Una vez en el hospital vamos a insistir, ¿verdad?, a llamar a los padres o encargados y si definitivamente no hay una respuesta positiva, ellos no hacen por dónde velar por el bienestar de su hijo,
y no se hacen presente, entonces nos corresponde, en el caso, ¿verdad?, de nosotros como futuros profesores, volver a llamar al 911 para hacer una denuncia donde ellos la remiten al PANI directamente. Esto sería por negligencia, ¿verdad? Ahora bien, estando en el centro de salud, debemos velar porque al estudiante se le dé una atención de calidad. Entonces, vamos a exigir que se le dé atención psicológica y ya después de ahí se verá si necesita atención psiquiátrica. Importante es mantener vigilada esta población, ¿cómo se llama? Esta población que tiene eh, esta, no sé, esta debilidad, por decirlo de alguna manera, porque se me fue absolutamente la palabra. Entonces, hay que mantenerlas con una atención atenta, con una vigilancia atenta. ¿Por qué? Por estas incidencias. Entonces, esto debe ser por un periodo mínimo de 6 meses, como mínimo. Por supuesto que todo lo que pasa en el centro educativo tiene que ser, el director o directora del centro tiene que saber, y su papel es apoyar y en toda la situación de inicio a fin y ayudar con lo que son los traslados y los papeleos que se tenga que hacer con respecto a este tema. Ahora, las personas que se van a hacer cargo de esto tienen que ser súper profesionales y abordar todo de manera confidencial. Como profesores, bueno, tenemos que evitar, número uno, agarrar la batuta, como dicen, o hacernos cargo nosotros solitos, individualmente de la situación, ¿verdad? Esto es una situación muy importante. Entonces, mínimo, 2 funcionarios del centro educativo tienen que hacerse cargo. También tenemos que evitar señalar, juzgar y dar esos sermones a, a las personas, a la persona afectada, porque eso, en vez de ayudar en algo, realmente lo que va a hacer es indisponer al estudiante. Aparte, eso no es algo que nos corresponde a nosotros, sino seguir los protocolos ya establecidos. Seguidamente, tenemos lo que es el protocolo ante lesiones autoinfligidas. Bueno, estas lesiones se hacen con el fin, bueno, sabemos, ¿verdad?, que es cuando las personas se hacen daño ellas mismas. Entonces, esto lo hacen con el fin de sacar o transformar todo ese sufrimiento, dolor emocional, en un dolor corporal. Entonces, lo que hacen es convertirlo, traerlo al exterior y con el objetivo según ellos, ¿verdad?, según una persona, tener un poco más de control sobre estas emociones. Ahora bien, estas lesiones se subdividen en dos, ¿verdad?, como una conducta de riesgo social y como una conducta de riesgo individual. En ambas hay pasos a seguir y y hay 2 pasos que coinciden, ¿verdad?, 2 de 3, que sería citar a los padres para informarles la situación en presencia del estudiante. Es muy importante, siempre en presencia del estudiante. Y al final de todo, hacer una referencia del centro educativo a el área de psicología del centro de salud más cercano. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? Bueno, en el riesgo social, el abordaje va a ser grupal, ¿verdad? En el centro educativo de la institución se va a hablar del tema específico y se va a explicar al estudiantado las consecuencias e implicaciones que tiene esta conducta. Y de manera individual, entonces, lo que vamos a hacer es hablar directamente con el estudiante, preguntarle si ha tenido la intención de suicidarse y, bueno, vamos a realizarle un análisis. Lo que hace este análisis es reunir características, que es a través de un modelo llamado CASA, que lo que abarca son los cambios, las acciones, los sentimientos y las amenazas que se pueden percibir en la persona afectada. Ahora, los aspectos importantes ante la identificación de lesiones, ¿verdad? Si vemos a estas personitas lastimadas, heridas, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como docentes? Bueno, lo primero que debemos hacer es avisarle a nuestros superiores y enseguida vamos a informar a los padres.
Si los padres no hacen nada, porque a veces dicen, no, es que es un niño o es una niña que realmente está queriendo llamar la atención, bueno, no importa si sí lo es realmente, o es todo este montón de situaciones que implican, ¿verdad? Emocionales, mentales y demás. Entonces, si los padres no van a tomarle la importancia necesaria a esta situación, lo que debemos hacer es denunciar ante el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? A los padres, por supuesto, por negligencia. También cuando ya se les da citas a los estudiantes que presenten estas situaciones con los centros de salud mental, lo que debemos hacer es procurar que ellos no falten, ¿verdad? Estar siempre en pro de la asistencia de las citas y trabajar en los apoyos que la persona en riesgo requiere para restablecer su condición socioemocional y mental. También se debe prestar atención a las lesiones autoinfligidas. Esto porque, bueno, muchas veces ellos lo hacen con esa intención, como ya les expliqué al inicio, que es de externar todos esos sentimientos, ¿verdad? Piensan que así lo manejan un poco mejor. Pero a veces no lo manejan y esto se les sale de control, a cualquiera se le puede salir de control. Situaciones tan delicadas como estas y pueden causar la muerte, ¿verdad? Dependiendo de las heridas que se hagan. Y por último, debemos ser minuciosos para detectar y diferenciar lo que son la tentativa de suicidio con lo que es las lesiones autoinfligidas. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque todo parece que es lo mismo, son situaciones diferentes que conllevan un tratamiento específico. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, llegamos a una parte que es lamentable y es cuando ya, pues, se presenta esta situación. Hay acciones inmediatas ante suicidio consumado en centros educativos, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo en comunicar a las autoridades, sería llamar al 911. Tenemos que, como docentes y como el personal administrativo, también mantener la calma de la población estudiantil, es importantísimo. Como medida administrativa, también enviarlos a sus casas para así evitar cualquier crisis que se pueda ocasionar debido a esta lamentable acción y, por supuesto, con la intención también siempre presente de mantener intacta la escena donde ocurrieron los hechos. Una vez que tengamos esto un poquito controlado, entonces lo que debemos hacer es coordinar con la fuerza pública y el organismo de investigación judicial. La parte también muy dolorosa de esta situación es comunicarse con la familia de la persona fallecida. Y debemos también comunicar la situación a la Dirección Regional de Educación para que el equipo regional interdisciplinario brinde el apoyo inmediato al centro educativo. Siguiente diapositiva, por favor. Y muy importante, después de que suceden estas tragedias, en las siguientes lecciones, cuando se atiendan a los estudiantes, al estudiantado nuevamente, se debe abordar el tema. Entonces, se debe hablar sobre lo vivido y solicitar al equipo regional interdisciplinario una intervención para realizar un trabajo post-suicidio con la comunidad educativa, con el fin de abordar esta situación. Si fuese un escenario, se realiza una intervención en crisis, ¿verdad? Para hablar de lo acontecido y otras necesidades que surjan en el proceso. Y en caso de que algún funcionario o funcionaria de la institución se perciba afectado o afectada emocionalmente, obviamente por lo vivido, es fundamental buscar ayuda en los centros de salud correspondientes. Estas son las referencias. Nosotros encontramos toda esta información en la página oficial del Ministerio de Educación Pública. Y esto sería todo por nuestra parte. Seguidamente les vamos a brindar el link de la actividad de quiz. Muchas gracias.